Buenas noches, ¿cómo están? Vamos a ver un poquitito hoy con respecto a la fisiología y la bioquímica de la post cosecha. Vamos a hablar en este día sobre las características químicas de los alimentos fruti-hortícolas en la post cosecha, ¿verdad? Dijimos de que el consumo de frutas y hortalizas nos aportaba a nosotros una dieta variada, equilibrada, con grandes beneficios para la salud, ¿verdad? Eso que hace, permite mejorar la calidad de vida para vivir más y mejor. Las frutas y hortalizas y verduras son alimentos bajos en calorías, de un elevado contenido de agua, de buenas aportaciones en fibra, de vitaminas, minerales, aportan hidratos de carbono, son reconocidos como grandes fuentes de nutrientes, ¿verdad? Y cuando nosotros hablamos sobre estos componentes, estos grandes nutrientes, vamos a hablar de específicamente de la materia seca, por ejemplo. Tenemos que considerar que la materia seca, ¿verdad?, está constituida por todos los compuestos o sustancias orgánicas e inorgánicas que a su vez tienen sustratos y productos de complejos procesos metabólicos. Bueno, ¿de qué están compuestos? Primero, tienen agua, ¿verdad? Constituye el componente fundamental de los productos hortofrutícolas. Vamos a citar algunas de las funciones en los procesos y productos biológicos, ¿verdad? Primero es el componente mayoritario de las frutas y hortalizas, permite que los procesos bioquímicos continúen en la post cosecha, funciona como un regulador de la temperatura, ¿verdad?, de los tejidos biológicos, sirve como un vehículo eficaz para movilizar el calor en los procesos de refrigeración y congelación. Luego podemos hablar de la composición, ¿verdad? Cuando hablamos de las frutas y hortalizas, desde el punto de vista químico, son productos ricos en agua, pero pobres en proteína, ¿verdad? En general, también en lípidos, son muy bajos, generalmente menores al 0,5 o 0,6%. Podemos hablar también que tienen gran interés por su contenido en micronutrientes, las vitaminas, en los minerales, ¿verdad? Otro grupo de componentes de gran interés es la fibra, ¿verdad? Por eso que se dice que es mejor comer las frutas y hortalizas así en su estado natural que cocidas, ¿verdad? Porque cocidas va perdiendo todos estos componentes que son súper importantes para nuestro día a día, ¿verdad? Para nuestra alimentación saludable, para el mantenimiento de la salud, ¿verdad? Como dijimos, también tiene fibra, ¿verdad? Entonces, podemos hablar de la composición. Eso es en base a un ratito, eso es en base a ay, se perdió mi material. Un ratito, chicos. Eso es en base a las hortalizas, ¿verdad? Y cuando hablamos de las frutas, nosotros podemos hablar, ¿verdad?, de que son frutos comestibles, de ciertas plantas cultivables, poseen un sabor, un aroma intenso, presentan propiedades nutritivas diferentes, ¿verdad? Entonces tenemos que considerar también cómo se clasifican las frutas. Primero, vamos a ver aquí que el concepto de fruto comprende frutos compuestos por inflorescencias y núcleos de semilla, ¿verdad? Cuando hablamos de esto tenemos varios grupos. Tenemos las frutas de pepitas, ¿verdad?, que son frutos de diversas plantas rosáceos. Los frutos propiamente se encuentran en el interior del cuerpo de la flor y se convierten en una pulpa carnosa. Tenemos las frutas de hueso. La semilla se halla contenida en el hueso duro, ¿verdad?, que está revestido con una envoltura carnosa formada espesa de la porción exterior de la pared del fruto. Luego tenemos también las frutas en baya, que es el tejido carnoso del fruto en forma de baya verdadera, como el arándano, la grosella,
la uva, frutas con cáscara que se incluye en este grupo, toda aquella cubierta protectora como las nueces, los maní, las avellanas, las frutas tropicales, ¿verdad? Aquí hablamos de los cítricos, por ejemplo. ¿Y cómo se clasifican las hortalizas según la porción de vegetales destinados al consumo? Se clasifican en varios grupos, también pueden ser por sus hojas. Nosotros, hortaliza de hojas, si decimos, entonces lechuga, acelga, coliflor, espinaca, podemos traer, por ejemplo, perejil, ¿verdad? Las flores, las inflorescencias, el coliflor, el brócoli, el portallo, el apio, el espárrago, los que son de bulbo, tenemos la cebolla, los puerros, las raíces y tubérculos, zanahorias, rábano, mandioca, que es la yuca también en otros países. Y los frutos podemos hablar de los tomates, los pepinos, la calabaza, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta eh, toda esta composición de frutas y hortalizas. Es muy importante recordar la fisiología de las frutas, ¿verdad? Todos los productos frutícolas durante su periodo post cosecha experimentan una serie de cambios que nosotros tenemos que poder manejarlo, ¿verdad? Son asociados a reacciones químicas que se llevan a cabo en un nivel celular. Y se da con la interacción con el ambiente que condiciona la vida útil y la calidad de estos alimentos, ¿verdad? Dado que todos estos productos hortícolas frescos siguen siendo organismos vivos, entonces podemos hablar de que hay características distintivas de este tipo de producto. Los aspectos fisiológicos determinan la duración de la vida útil, pero ofrecen la solución a muchos problemas, ¿verdad? Cuando hablamos de la fisiología de un producto, cuando está aún unido a la planta, ¿verdad? Mientras un producto, ya sea fruto, raíz o flor, permanece unido a la planta madre, recibe agua a través del xilema, ¿verdad? Y un producto aún unido a la planta es capaz de resistir el agua perdida por deshidratación. Luego vemos también la fisiología, desarrollo y maduración de los productos hortícolas, ¿verdad? Es difícil hacer generalizaciones sobre el crecimiento de una planta, aún más arriesgado es tratar de generalizar sobre el mecanismo de crecimiento, ¿verdad? Entonces, cualquier organismo vivo cumple una serie de fases relativamente bien definidas. El desarrollo, ¿cómo se inicia? Con la formación de la parte comestible, se observa un endurecimiento del fruto, un crecimiento de la raíz, un alargamiento del tallo. El desarrollo se encuentra integrado, ¿verdad? Por proceso de premadurez, por la parte de la madurez. ¿Cuándo comienza esta madurez? Antes de la cosecha, ¿verdad? Ya habíamos hablado, luego de la recolección y se traslapa en un periodo de premadurez y se guía por la senescencia. La mayoría finaliza cuando se da un cambio de patrón de crecimiento en la parte comestible. ¿Qué es la maduración, verdad? Es el conjunto de procesos, desarrollos y cambios observados en la fruta que se conoce como maduración. Como consecuencia de la maduración de la fruta, esta desarrolla una serie de características que son físico-químicas que permiten definir los estados de madurez. Nosotros al ver una fruta decimos, ah, no, está verde, no, está madura, o si no, ya se pudrió porque ya vemos que ya demasiado maduro ya está, ¿verdad? Entonces, todo esto es de suma importancia en la post cosecha en relación a qué aspecto. Primero, en relación al desarrollo de índices de madurez o cosecha. Segundo, en la definición de técnicas y consecuencias de la cosecha. En exigencias de calidad del mercado, en la forma de consumo del producto, en la aplicación de técnicas adecuadas para el manejo, conservación, transporte, comercialización, la vida potencial útil de la cosecha. ¿Verdad? ¿Cuáles son los tipos de madurez? Los tipos de madurez tenemos nosotros, vamos a ir viendo la madurez fisiológica. Una fruta se encuentra fisiológicamente madura cuando ha logrado un estado de desarrollo en el cual se puede continuar madurando normalmente. Una madurez hortícola es el estado de desarrollo en que la fruta se encuentra apta para su consumo. La madurez de consumo es el estado de desarrollo en que la fruta reúne las características deseables ya según su color, su sabor, su aroma, su textura, ¿verdad? ¿Cuáles son los cambios asociados con el proceso de maduración? Estos varían según el tipo y el patrón de maduración que se trate.
Durante el proceso de maduración ocurren cambios en todos los aspectos relacionados, ¿verdad? Con ciertos parámetros de calidad. Por ejemplo, el cambio de la composición, el cambio en la apariencia, color, forma, tamaño, cambios en el aroma de un producto, cambio en la resistencia mecánica, cambio en la susceptibilidad de las enfermedades, cambio en el comportamiento respiratorio, ¿verdad? También hay cambios de coloración que ocurren por una combinación de diferentes factores. Primero, están las enzimas que son encargadas de degradar esta clorofila, se incrementan, ¿verdad? Y así su tasa de destrucción. Luego podemos ver los pigmentos amarillos, se hacen más evidentes, están estimulados por la luz y condiciones fisiológicas, ¿verdad? Aquí nosotros tenemos, por ejemplo, en esta figura los cambios asociados a ese proceso de maduración, ¿verdad? Luego tenemos nosotros que considerar también la respiración, ¿verdad? Que es la descomposición por oxidación de moléculas de sustrato complejo. Normalmente se dan en las células de plantas, ¿verdad? Esta es una reacción catabólica, se da en producción de energía y en moléculas intermedias. Y la transpiración, a diferencia, la mayoría de los productos frescos contienen en el momento de la cosecha del 65 al 95% del agua. Dentro de las plantas en crecimiento existe un flujo continuo de agua, ¿verdad? Esta se absorbe del suelo a las raíces, sube por los tallos, se desprende por las partes aéreas, sobre todo por las hojas, ¿verdad? ¿Cómo que? Como vapor de agua. El paso del agua a través de las plantas propiciado por la presión existente en el interior se denomina la corriente de transpiración. ¿Y para qué sirve? Para mantener el contenido de agua en la planta, ¿verdad? La falta de agua hace que las plantas se debiliten y puedan provocar su muerte. Luego tenemos la producción del etileno también, ¿verdad? Es una sustancia natural producida por las frutas. A veces cuando probamos nos damos perfectamente cuenta, ¿verdad? Ya se fermentó, decimos, ¿verdad? La formación de la zona de desprendimiento de la fruta al resto de la planta también es regulada por esta sustancia. Entonces, no existe relación entre la cantidad de etileno que producen distintas frutas, ¿verdad? Sin embargo, la aplicación externa de este gas generalmente promueve el deterioro del producto, acortando que gusta su vida en el anaquel, ¿verdad? Bueno, luego aquí tenemos el etileno, es un compuesto, ¿verdad? Constituido por dos átomos de carbón y un enlace insaturado doble, ¿verdad? Aquí perfectamente nosotros podemos ver los efectos de la respiración, transpiración y la producción de etileno. ¿Cuáles son los factores que afectan la calidad y la fisiología de un producto fresco? Primero, la madurez en la cosecha, ¿verdad? Uno de los aspectos más importantes para lograr un máximo de vida útil del producto es cosecharlo en el momento adecuado. Luego, el estado fitosanitario del producto, que es muy importante que el control de plagas y enfermedades a nivel campo sean congruentes. Luego tenemos la temperatura, el manejo adecuado de la temperatura de un producto durante su fase de post cosecha, un factor crítico también en su vida útil. La humedad, la mayoría de los productos frescos y en especial los productos tropicales tienen un alto contenido de humedad. El etileno, que es la hormona vegetal directamente relacionada con la maduración, ¿verdad? Resulta evidente que si se controla, se puede controlar la velocidad a la que la maduración ocurre. Luego tenemos enfermedades post cosecha. Las enfermedades post cosecha son un factor individual de pérdida más importante en países de desarrollo, especialmente cuando se tiene poco control sobre la temperatura, ¿verdad? Y tenemos también los daños físicos a la integridad física del producto, constituye un serio problema, ¿verdad? ¿Cuándo ocurre esto? Cuando se producen sistemas inadecuados de cosecha, de transporte, caminos inadecuados, manipuleo poco cuidadoso, empaques inadecuados, sobrecargados, almacenamiento. Luego hablamos de la concentración de dióxido de carbono y oxígeno en el empaque. Es de suma relevancia contar con empaques aptos para cada tipo de producto que se adapte a las condiciones del mercado, ¿verdad? La logística y la infraestructura, el mantenimiento de la calidad, la higiene y las instalaciones
Y el adecuado transporte son aliados importantes para disminuir las pérdidas post cosecha. ¿Qué es la senescencia? Ustedes tienen como tarea, ¿verdad? Es la formación, cuando nosotros hablamos de la formación de semillas y frutos, esta va asociada a un proceso de envejecimiento del resto de la planta, ¿verdad? La senescencia puede terminar con la muerte de toda la planta, como la mayoría de las herbáceas, ¿verdad? Aquí hay que tener en cuenta que se puede diferenciar según el tejido que tenga lugar. Si es foliar, es cuando la hoja deja de ser fotosintéticamente rentable, ¿verdad? Y ahí inicia su proceso de senescencia, ¿verdad? Envejece, nos damos cuenta. Y floral, una vez que ha tenido lugar la antesis y la polinización, los estambres, la corola y los pétalos, los sépalos, inician su proceso de senescencia, se envejecen, se marchitan, ¿verdad? Bueno, y hasta aquí es con respecto a lo que vamos a ver de los componentes de las frutas y de las hortalizas con respecto a todo el compuesto, a la fisiología de los mismos, ¿verdad?